Y ahora con la voz de la salud. Platicamos hoy de qué y por qué almacenar las células madre del cordón umbilical ayuda como medida preventiva para contar con más opciones de tratamiento en caso de que uno de los hijos de la persona llegara a presentar un problema de salud, como lo es la leucemia, tipos de cánceres más comunes en los niños. Y justamente vamos a platicar con la doctora Joana Ojeda, presidente de la Asociación Vida y Células Madre, ingeniera biomédica por la Universidad de Monterrey, maestra en Ciencias en Tecnología de Células Troncales por la Universidad de Nottingham, Inglaterra. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Le agradezco mucho conectarnos a través del 8.3, Televisión Abierta, Ciudad de México, Canal Unife. Muchísimas gracias, le agradezco mucho. Hola Juan, muchas gracias por la invitación. Gracias. Platícanos un poquito más por qué los cuidados, esto que acabamos de comentar sobre el cordón umbilical. Claro, bueno, pues a la hora que nace un bebé, dentro del cordón umbilical existen células que tienen un gran potencial para diferentes tipos de tratamientos, ¿no? Desde hace ya más de 30 años se sabe que las células que hay en la sangre del cordón umbilical son un tipo de célula madre que puede ayudar a reemplazar a las células que viven en nuestra médula ósea y ayudarnos a formar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Por eso es que se utilizan hoy en día en más de 84 enfermedades relacionadas a la sangre o problemas de las células de nuestra médula ósea, que son justamente las que producen nuestros glóbulos rojos, nuestro sistema inmune y nuestras plaquetas. Es bajo consentimiento de las recién jóvenes que acaban de tener sus hijos. Platícanos un poquito cómo está este procedimiento, porque está muy interesante, sobre todo para las nuevas mamás. Claro, entonces esto es algo que tanto se puede almacenar para la familia bajo un banco privado, un banco familiar en donde se contrata el servicio del almacenamiento de las células, pero también existen alrededor del mundo bancos públicos en donde se pueden llegar a donar estas células para guardarlas o almacenarlas en unos tanques de nitrógeno líquido especiales donde pueden estar almacenadas y en el momento que alguien resultara compatible con esas células se pudieran llegar a necesitar. ¿Por qué si existen bancos públicos, existen bancos privados? Pues porque a pesar de que existen bancos públicos y registros de donadores de médula, muchas veces los pacientes no tienen una opción compatible que les pueda servir para el trasplante en el caso de estas enfermedades como leucemias, linfomas, mielomas, talasemias, etc. Y entre los hermanos son las personas en el mundo que más probablemente van a llegar a ser compatibles con nosotros, ¿no? Entonces, si una familia almacena las células de sus hijos, pues les está guardando esa posibilidad de tratamiento para el futuro. Doctora, ¿cómo podemos alentar a los padres para poder hacer este tipo de donación que es obviamente interesantísimo, salva vidas, funciona para el estudio y está obviamente pues ayudando también a muchas enfermedades a combatirlas? Claro, bueno, creo que aquí pues la información es clave, ¿no? Poder concientizar implica conocer para qué sirven las células, qué son las células, cuáles otros tratamientos potenciales hay. Hoy en día también sabemos que en el tejido del cordón umbilical hay otro tipo de células que son las mesenquimales y estas células tienen un gran potencial para, por ejemplo, tratar enfermedades autoinmunes que no están respondiendo a los tratamientos convencionales, tratar úlceras de pie diabético, diferentes tipos de enfermedades para las cuales a veces no hay una opción de tratamiento, las opciones de tratamiento que hay no le funcionan a todo el mundo. Entonces, al conocer más sobre esto, sobre la ciencia, cómo funcionan los ensayos clínicos, cómo se está probando, en dónde hay estas oportunidades o estas clínicas en donde pudiera hacerse un tratamiento, pues la gente se entiende un poco mejor cómo es que esto es una prevención que puede servir a futuro para su familia o para una donación para alguien que a lo mejor vive del otro lado del mundo.
Déjeme entender un poquito, doctora. Justamente una madre de familia da a luz, va no a donar, sino va a contratar un banco privado y justamente ahí lo guardan. ¿Por cuánto tiempo sería? Ok, bueno, la contratación tiene que ser antes de que nazca el bebé, porque en el momento que están naciendo, o sea, a la hora del parto, una vez que nace el bebé, ese cordón umbilical hay que separarlo de alguna manera para recolectar tanto la sangre como ese pedacito de tejido. Entonces, a las mujeres embarazadas que les interese esto, se pueden acercar a los bancos, ya sea públicos o privados, para que les den más información y conozcan pues las ventajas que tiene almacenar en un banco privado, las ventajas que hay de un banco público. Lamentablemente en México pues no hay bancos públicos en todas las ciudades, pero existen algunos. Entonces ya acercándose a estos bancos les explicarán pues que está esto que hablábamos, ¿no? Que estas células pudieran llegar a ser compatibles con los hermanos, que pudieran servir para alrededor de 84 enfermedades, para qué otras enfermedades hay investigación o posibles tratamientos, qué hacen normalmente estas células en nuestro cuerpo que tienen diferentes funciones y propiedades. Y es la razón por la cual continúan en investigación y se han estado llevando ya a la práctica con pacientes para determinar cuál es el efecto, cómo es que se beneficia. Todo esto a veces avanza más lento de lo que quisiéramos, pero es algo que tiene que seguir el curso normal de cómo se hace la investigación en la medicina, ¿no? Hay que hacer ensayos clínicos, las diferentes fases para entender cuáles son los efectos, cuáles son los posibles riesgos y que de esta manera pues la gente puede decir, bueno, es algo que me llama la atención y yo quisiera contratar este servicio. El tiempo por el cual se puede contratar puede ser desde un año, ¿sí? Hasta 30 años. ¿Por qué? Porque se sabe que en el momento que nosotros congelemos las células en los tanques de nitrógeno, la actividad biológica se detiene, ¿sí? Esas células ni se van a reproducir, ni van a envejecer, ni se van a alimentar, no van a tener absolutamente ninguna función ni ningún tipo de deterioro porque van a estar a una temperatura donde simplemente no existe suficiente energía para que se produzcan estas funciones o estos efectos que le dan a la célula las diferentes funciones que tiene. Doctora, qué interesante tema y sobre todo que, pues obviamente seguramente muchos de las familias lo desconocen, pero está y resulta interesante sobre todo para la ciencia médica para ayudar justamente a muchas de las enfermedades. Y, por ejemplo, hay que alentar todavía más y sobre todo a través de este tipo de pláticas con ustedes que son los expertos, alentar justamente para que empiecen los nuevos padres o los que van a dar a luz en este momento, pues justamente informarse que esto puede ayudar tanto a otras personas como a la familia o a la ciencia médica. El cordón umbilical regularmente, si no hay este procedimiento, se desecha. Sí, exacto. Entonces, si al momento del parto no se recolecta la sangre y este pedacito de tejido y se manda a procesar en las siguientes horas, lo que pasa es que pues esas células se mueren, ¿no? Igual que cualquier cosa o tejido, órgano que nos quiten de nuestro cuerpo, si ya no tiene el oxígeno que le lleva la sangre, si ya no tiene los nutrientes que están en la sangre, el microambiente, la temperatura y demás, esas células se mueren, ¿no? Se van desbaratando. Entonces, pues hay que hacerlo en ese momento. Si hay alguien que guardó el cordón umbilical, por ejemplo, en el álbum de fotos, pues ese cordón umbilical ya no tiene células madre, porque eso ya las células se murieron, ¿sí? Es algo que vale la pena informarse y conocer estos servicios que se ofrecen, porque muchas veces lo que pasa en México es que la gente que llega a necesitar este tipo de células o este tipo de trasplantes, pues no consigue un donador compatible, o si lo llegan a conseguir a través de un registro fuera del país, pues puede ser muy costoso nada más conseguir las células, además de pues lo que sabemos que puede costar un tratamiento para una leucemia, ¿no? Mi última pregunta, doctora, ¿este tratamiento o este resguardo o congelación es
¿Tiene usted conocimiento de los precios, de los costos? Sí, pues depende del banco, ¿no? Los bancos privados o familiares manejan diferentes paquetes que pueden ser solo sangre o sangre o tejido y algún otro servicio relacionado a la prevención, que puede ser un seguro o alguna prueba genética, pueden ser diferentes servicios que empatan con la parte de la prevención. Los precios, hasta donde yo sé, pueden ir desde 7,000 pesos hasta 23,000 pesos. Mucho depende qué se está haciendo, qué se está almacenando, si es solo sangre o tejido. También depende por cuánto tiempo. Hay algunos bancos que incluyen el primer año, hay algunos que tienen paquetes de los siguientes 3 años están incluidos. Una vez que se termina ese año, por ejemplo, que es lo más básico, ¿no? O contratar a lo mejor el paquete de sangre y tejido durante un año. Después de que se terminó ese año, hay una anualidad. Esa anualidad pues puede ser desde $150, a lo mejor si es sangre y tejido puede ser un poco más, pero pues es algo que ya no es el costo fuerte, ¿no? Claro. que representa el almacenamiento inicial. ¿Por qué? Porque en el almacenamiento inicial lo que se hace es no nada más recolectar sangre y tejido y meterlo a un tanque de nitrógeno, sino que entran a un proceso en el laboratorio donde se valida que la calidad de las células sea buena para que en el futuro puedan llegar a utilizarse, ¿no? Entonces se hacen conteos de cuántas células, se verifica que no estén contaminadas, se verifica que sean células que están vivas y que estén sanas, y entonces es que se pueden congelar. Entonces, pues todo este proceso conlleva un costo en el laboratorio. Claro, qué interesante, doctora. ¿Dónde la podemos contactar? Nos pueden contactar a través de la página de la asociación Vida y Células. La página es bancos-células-madre.org. Ahí constantemente estamos subiendo información sobre qué son las células, sobre diferentes protocolos. Tenemos también una sección ahí de un podcast que pues ayuda un poquito a informar qué sí son, qué no son las células, porque pues en este tema hay muchísima mala información recorriendo el mundo, muchos productos que dicen tener células que no lo tienen, y ahí pues se pueden empezar a empapar un poquito de la información para entender todo esto mejor y poder tomar una decisión informada de qué es lo que más les conviene. Doctora Joana Ojeda, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde con este tema tan interesante, sobre todo que utilitario y que puede salvar la vida de muchas personas. Así que hay que hacerle caso a la doctora, los nuevos papás, pues hay que invertir un poquito porque pueden servir y beneficiar a la misma familia, inclusive a otras más que sean compatibles con estos elementos, con este tipo de células. Doctora, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ti, Juan. Bonita tarde. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. La doctora Joana Ojeda.